Para comenzar, vamos a definir lo que es la psicosemiología. La psicosemiología es una rama de la psicología y psiquiatría que tiene como objetivo identificar los signos y síntomas de un paciente por medio de la observación, exploración y el interrogatorio con el fin de establecer un diagnóstico o trastorno psicológico, formular un tratamiento y emitir un pronóstico. A continuación, veremos una representación de una consulta con una paciente con psicosis, de acuerdo a lo visto en la aplicación MHGAP, y con ello los aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar una correcta evaluación psicosemiológica. Acá le traigo a su paciente, doctora. Muchas gracias. Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué edad tenés? 20. Bien. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar un paciente es el aspecto y la actitud del mismo. Observamos la apariencia general, cómo entra a la consulta. Vemos el sexo, la edad, la higiene, cómo está vestido, el estado nutricional y el contacto ocular. ¿Cuál es tu nombre? ¿Te acordás? Romina. ¿Y tu apellido? Mm. No te acordás. ¿Cuál es tu apellido? Bien. ¿Por qué viniste a la consulta? Me trajeron. ¿Quién te trajo? No sé. ¿Sabes qué día es hoy? Jueves. ¿Y sabes dónde estás? En casa de la abuela. Luego pasamos a la evaluación del estado de la conciencia y de la orientación, que vendría a ser el conocimiento que tiene el paciente acerca de sí mismo y de su entorno. En este caso, el estado de la conciencia lo evaluamos al momento del que el paciente entra a la consulta. Vemos que ella entra caminando, despierta y por eso decimos que se encuentra en un estado de vigilia. Luego la doctora procede a realizar preguntas de orientación auto y alopsíquica, como por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué edad tenés? ¿Qué día es hoy? ¿Quién te trajo a la consulta? ¿Por qué viniste a la consulta? Todas estas son preguntas que nos ayudan a realizar esta evaluación. ¿Trabajás o estudiás? No. ¿Qué haces durante el día? Pasear. ¿Escuchás voces o ves cosas? Puede ser. ¿Estás viendo o escuchando algo ahora? Hay alguien detrás suyo. ¿Y te está diciendo algo? Sí. ¿Qué te está diciendo? Que no le haga caso. En la sensopercepción podemos tener alteraciones cuantitativas y cualitativas. Las alteraciones cuantitativas nos hablan de que puede haber un aumento, una disminución o una ausencia total de la percepción de los estímulos. En cambio, las alteraciones cualitativas pueden ser, por ejemplo, ilusiones, alucinaciones, pseudoalucinaciones o alucinosis. En el caso de nuestros pacientes, ella tenía alucinaciones auditivas y visuales complejas. Ella escuchaba y veía a alguien. En el caso de la evaluación psicosemiológica de la sensopercepción, debemos preguntar directamente al paciente si ve u oye cosas que no están ahí para saber si está sufriendo de algún tipo de alucinación. Bien, ¿desde cuándo te ocurre esto? ¿Desde cuándo lo escuchás y lo ves? Desde que soy chica. ¿Te acordás más o menos a qué edad? No. ¿Es una sola persona o cuántas personas son? Más. Procedemos a evaluar la atención del paciente y lo hacemos en base a la entrevista. Vemos que la paciente mantiene el hilo de la conversación hasta cierto punto, pero luego parece distraer o desviar su atención, e incluso deja de hacer contacto visual con el médico. En este caso, estamos en presencia de una alteración cuantitativa de la atención llamada paraprosexia, que se caracteriza por el aumento de la atención espontánea y una disminución de la atención voluntaria. ¿Y qué te dicen? Que golpea a la gente. ¿Y alguna vez le hiciste caso? Sí. ¿Y qué te dijeron?
dijeron cuando vos le hiciste caso? Que estaba bien. Ellos te dijeron que estaba bien lo que hiciste. Para la evaluación del lenguaje oral, escuchamos el tono y el timbre de la voz. Y también prestamos atención a otros trastornos del lenguaje que pueden ser por causas orgánicas o psicológicas. Nuestra paciente presenta una distonía debido a que tiene una disminución en el tono y el timbre de la voz. También podemos ver que presenta ecolalia, ya que repite a manera de eco algunas palabras. Y soliloquio, ya que murmura constantemente o parece que está hablando sola. Bien. ¿Te acordás que hiciste hoy a la mañana? Jugar. En cuanto a la memoria, tenemos dos tipos. La memoria retrógrada, que permite recordar hechos que pasaron hace mucho tiempo, y la memoria anterógrada, que nos permite recordar hechos ocurridos más recientemente. Evaluamos estos dos tipos mediante preguntas sobre hechos recientes, como por ejemplo la doctora cuando le preguntó a la paciente si se acordaba de lo que hizo esta mañana, o de recuerdos pasados. En este caso podemos decir que la paciente tiene la memoria conservada, debido a que respondió adecuadamente las preguntas que le hizo la doctora. ¿Con qué jugaste? Con mi mejor amigo. ¿Tu mejor amigo es el que estás viendo ahora? ¿Alguna vez intentaste hacerte daño? ¿O a otra persona? Bueno, pero fue porque te dijeron las voces. No, porque me divierte. Te divierte. ¿Alguna vez te dijeron que te hagas daño vos misma? No, ellos son mis amigos. Bien. ¿Consumís alcohol o algún fármaco? No, alegría solamente. ¿O algún otro tipo de sustancia? No. Alegría. Bien. Para evaluar la afectividad del paciente debemos buscar los 4 puntos cardinales: depresión, euforia, irritabilidad o ansiedad. Observaremos la mímica, las facciones de sonrisa, de llanto, de miedo o de tristeza que pueda tener el paciente. Cualquier expresión facial que utilice cuando está hablando con nosotros en la consulta, las actitudes, cómo se viste, cómo se ve, qué posturas adopta, las conductas y también la expresión verbal. Tampoco debemos olvidarnos del estado de ánimo. En el caso de nuestra paciente, ella tenía un estado de ánimo elevado, ya que refería sentir alegría constantemente. Te voy a hacer algunos exámenes complementarios y el examen físico y luego en una Le otra tiene que consulta. preguntar a mi mejor amigo primero. Si puedes hacerte el examen físico. Bien. Y como último punto tenemos a la motricidad. Pero esto no quiere decir que debamos evaluarla a lo último, ya que comenzamos a observar al paciente directamente ni bien entra a la consulta. Evaluamos la expresión facial, las actividades, los movimientos y las posturas espontáneas que adopta. También podemos pedirle que levante un brazo o que se toque la pierna derecha. Describimos el curso de las alteraciones motoras, la frecuencia y las áreas corporales que se encuentran afectadas, siempre siguiendo un orden. La evaluación del pensamiento se realiza a través de la entrevista y debemos tener en cuenta que podemos tener alteraciones del curso del pensamiento o alteraciones del contenido, como por ejemplo el pensamiento delirante. Para evaluar la forma y el curso se induce al paciente a hablar de forma espontánea. Se realizan preguntas generales y abiertas con el objeto de buscar incoherencia, disgregación, bradilalia, taquilalia o bloqueos. Por último, hablaremos de la afección de nuestro paciente, en base a toda la exploración psicosemiológica que realizamos y con ayuda de la aplicación MHGAP. En la psicosis encontramos estados delirantes, creencias fijas falsas no compartidas por otros en la cultura de la persona, alucinaciones, oye voces o ve cosas que no existen. Tiene un lenguaje o conducta desorganizados, por ejemplo, habla incoherente o ilógicamente, como murmurar o reírse solo. También tiene una apariencia extraña y signos de descuido de sí mismo.
En la psicosis siempre es importante evaluar el riesgo de autolesión o de suicidio, y también signos y síntomas de trastornos debidos al uso de sustancias. Muchas gracias.